Parte 1. Yuri Alpha, una de las sirvientas de batalla y la líder asistente de las Pléyades, pensaba mientras observaba con una mirada aguda que no se perdía ni uno solo de sus movimientos, cada una de las acciones que la chica tomaba. Que no era la persona más adecuada para este trabajo. Básicamente, ella era una sirvienta de batalla. Su vocación primordial era el combate, mientras que ser una sirvienta era una profesión secundaria. Originalmente, la responsabilidad de esta tarea habría recaído con seguridad en una persona a la que se le podría llamar su amiga, Pestonia S. Wanko. Sin embargo, ella entendía claramente que tal cosa era imposible. La amiga de Yuri se encontraba actualmente al interior de la prisión congelada del 5º piso. Era un entorno hostil que haría temblar de frío los huesos de uno, pero Yuri no pensaba nada en especial sobre el asunto. Eso se debía a que sabía que aquel confinamiento no era más que un trato compasivo del Supremo. Después de todo, Peston ya había usado su propio juicio para tergiversar el decreto del líder de los seres supremos, el gobernante absoluto de la gran tumba subterránea de Nazarick, Ainzo Algoun. Una deslealtad como esa debería haber merecido la pena capital. Nigredo, que había cometido la misma ofensa, estaba confinada en el mismo lugar que ella. Debido al incidente, estaban tan estrechamente unidas como si compartieran la misma sangre. Además, con Peston ya al lado, Nigredo no pasaría mucho frío. Después de todo, su pelaje poseía resistencia al frío. En cambio, si hubieran sido encerradas en el 7º piso, quizá Yuri habría estado preocupada por Pestonia. Sin embargo, ¿no habría sido mejor dejar que una sirvienta regular ayude con esto? No, es imposible que Sebas-sama no hubiera considerado eso. Pero igual, Yuri observó al férreo mayordomo parado a su lado. ¿Era inapropiado hacerlo debido a la posición de la chica? Espera un momento. El centro de gravedad de tu cuerpo se ha movido un poco. Por favor, visualiza la diferencia en fuerza entre tu pie dominante y el subordinado, y luego inténtalo de nuevo. Sí. La persona que respondió era una humana en uniforme de sirvienta. Esta persona era una rareza en Nazarick, una humana pura. Su nombre era Tsuare. Era una mujer que había sido traída a Nazarick desde la capital real del reino de Riestice, y había sido asignada a Sebas como su subordinada directa. Ahora bien, aunque anteriormente ella había hecho algún trabajo de sirvienta, no tenía ninguna experiencia oficial como una, y era por eso que estaba recibiendo entrenamiento de esta manera. Ya que había estado en un período bastante largo de entrenamiento, el cual incluía la postura correcta para caminar y las tareas de una sirvienta regular, la opinión personal de Yuri era que ella pasaba. En otras palabras, era el momento de que comenzara a acumular experiencia práctica y de que progresara hacia su objetivo de perfeccionarse más como sirvienta. Sin embargo, el hombre a su lado no permitiría eso. Con el propósito de preparar a una sirvienta incluso más perfecta, habían estado entrenándola estrictamente y sin pausa. Yuri regresó a su posición original, observando a Tsuare en silencio mientras caminaba. Parece que se está cansando. La frente de Tsuare resplandecía con brillantes gotas de sudor. Eso era lo que cabía esperar. Hasta el momento había estado practicando por más de una hora. Incluso caminar normalmente por una hora era ejercicio suficiente para hacer sudar a una persona. Cuanto más cierto sería para alguien que como ella había consagrado todo su corazón a esto, enfocando su atención en las puntas de los dedos en sus manos y pies. Era un trabajo agotador, no solo en un sentido físico sino también mental. Para Tsuare, que era completamente humana, a diferencia de Yuri y Sebas, estas sesiones de práctica debían ser una experiencia muy dura. ¿Por qué Sebas-sama la entrena así? ¿Ella probablemente ya ha alcanzado cierto estándar, o es que quiere que alcance el nivel de una sirvienta regular? La pobre. Una sirvienta regular de Nazarick podía completar fácilmente la rutina de entrenamiento que Tsuare estaba siguiendo ahora. Sin embargo, ellas habían sido creadas por los divinos seres supremos. Por lo tanto, era natural que fueran capaces de hacerlo. En cambio, también era natural que Tsuare, que no había sido creada por los seres supremos, fuera incapaz de hacerlo. Sin embargo, las presentes circunstancias no permitirían eso. Por orden del Supremo, aparentemente, en el futuro Tsuare serviría como la líder de las sirvientas humanas al interior de Errantel. Eso supondría que ella sería la portadora de la voluntad del Supremo, y por lo tanto debía producir resultados excelentes. Pero de acuerdo a los rumores de las sirvientas regulares, las sirvientas humanas en cuestión no servirían al Supremo. En cambio, simplemente se trataba de personal contratado responsable de limpiar y de trabajos ocasionales en la residencia del antiguo alcalde de Errantel. Si ese era el caso, ¿cuál era la necesidad de colocar demandas así de grandes sobre ella?, se preguntó.
Yuri observó la manera en la que Tsuare caminaba. Eran 25 metros desde la pared opuesta hasta aquí. Ella ya había caminado muchas veces esta corta distancia, y lo había hecho todos los días. Honestamente, esta chica realmente es muy trabajadora. Bajo su apariencia fría, Yuri sonrió ligeramente. Opino que ha alcanzado un nivel aceptable. ¿Qué le parece? Se volteó hacia un lado, solicitando la confirmación del mayordomo junto a ella. No. Le falta mucho para ser aceptable. Sería mejor continuar entrenándola por un tiempo más. Sebas-sama, intentar amontonar demasiadas lecciones en corto tiempo no producirá buenos resultados. ¿Por qué no dejarlo aquí por hoy? Sebas sacudió la cabeza. Como has dicho, la enseñanza forzada no producirá buenos resultados. Sin embargo, Tsuare no tiene mucho tiempo. Hace varios días, Ainz-sama le informó oficialmente de la fecha en la que comenzaría a asumir sus funciones. Tsuare tomará el puesto de sirvienta principal y dirigirá a las sirvientas humanas. Cualquier error que cometa, ahora y en el futuro, avergonzará a Nazarick. Aunque eso es verdad, usted también irá con ella, Sebas-sama. Si algo llega a suceder, ¿no sería mejor que usted se encargue? Sería un error pensar de esa forma. Aunque yo me esforzaré por evitar que cometa errores, no podré estar siempre a su lado. Adicionalmente, su posición está por encima de otros. Es su deber servir de ejemplo para sus subordinados. Ser alguien a quien los demás admiran. Este argumento era sólido. Era tan sólido que no permitía más réplicas. En realidad, Yuri sentía lo mismo. Como la mayor de las Pléyades, ella se esforzaba a diario para evitar que sus hermanas menores la vieran en una situación lamentable. Aunque para este momento Yuri ya había aceptado su razonamiento, Sebas no había terminado de hablar. Por favor, piensa en Ainz-sama. ¿Ainz-sama? Aunque Yuri estaba confundida por la súbita mención del nombre del Supremo, pensó en el rostro de blanco puro de su gobernante absoluto. El ser que había unido a los 41 seres supremos. Siendo el Supremo, no tiene necesidad de actuar personalmente. Eso se debe a que nosotros fuimos creados para servirle como sus brazos y piernas, para llevar a cabo cualquier tarea que nos confiara sin importar su dificultad. Eso era evidente. Los habitantes de Nazarick existían para recibir órdenes y ejecutarlas a la perfección. No, se podría decir que era para conseguir ese objetivo que tenían permitido existir. Nadie aquí pensaría diferente. Por supuesto que eso se da por hecho, pero ¿por qué mencionarlo? Interrogación de cierre. ¿Pero qué es lo que está sucediendo ahora? En estos momentos, Ainz-sama ha tomado la iniciativa personalmente. Siento que lo hace para mostrarnos qué es lo que significa ser un gobernante. Dijo Yuri estando de acuerdo. Y hay otra posibilidad, una desastrosa, una que me asusta y que no deseo decir que es la correcta. Antes de que Yuri pudiera preguntar cuál era esa posibilidad, Sebas habló de nuevo. En el pasado, Ainz-sama derrotó al más fuerte de los guardianes de piso, Shayetear-sama. Con su simpatía, unió a los seres supremos. Y su sabiduría incluso puede asombrar a los dos pináculos intelectuales de Nazarick, Albedo-sama y Demiurgo-sama. Por consiguiente, nos ha mostrado la imagen de un gobernante absoluto provisto por completo de las cualidades esenciales del poder de pelea, carisma e intelecto. Siendo ese el caso, ¿no deberíamos seguir sus pasos? Ya veo, naturalmente, establecer como nuestro objetivo la cima inalcanzable que es Ainz-sama no solo es irrespetuoso sino que es tonto en extremo. Pero incluso si solo se trata de un paso, siento que deberíamos esforzarnos por alcanzar a Ainz-sama. Aunque forzarla a ella a hacer esto podría ser un error, también es necesario si es que va a estar por encima de otros. Yuri suspiró profundamente. Esa explicación era perfecta. Siendo así, Yuri no tenía nada más que decir. Pero, ¿eso realmente es todo? Sebas dijo esto mientras miraba a Yuri, y luego habló tan bajo que ni siquiera Yuri, que estaba parada a su lado, pudo escuchar con claridad lo que decía. Ainz-sama dijo que podíamos recibir a Tsuare como invitada de Nazarick, pero Tsuare misma le dijo que deseaba trabajar como sirvienta. Algunos podrían pensar que esas palabras fueron una señal de que subestimaba el trabajo de una sirvienta. Bajo estas circunstancias, si Tsuare cometiese algún error al llevar a cabo las instrucciones otorgadas por Ainz-sama, la opinión de él sobre ella seguramente se derrumbará. Es muy difícil recuperar una reputación arruinada, y es por eso que no deseo que cometa el más leve tropiezo, sea cual sea la dureza de mis métodos. Yuri frunció las cejas en su corazón. Eso fue porque entrenar tan duro a Tsuare por esa razón era equivalente a decir que era por culpa de Nazarick.
Aunque el Supremo había decretado que Tsuare sería una compañera de trabajo en Nazarick, Yuri había oído de Lupus Regina que había una distancia sutil entre ella y las sirvientas regulares. Las sirvientas regulares consideraban a Tsuare como una intrusa que les estaba robando sus preciosos trabajos. Aunque no la trataban con frialdad o con desdén debido a las órdenes, a veces se vislumbraba lo que realmente pensaban de Tsuare. Es porque soy yo que me di cuenta, había dicho su hermana menor. Tal vez Peston ya habría podido mediar las cosas entre las dos partes, pero ella estaba en confinamiento y no había tenido la oportunidad de conocer a Tsuare. Era casi como si Tsuare hubiera intercambiado lugares con Peston. Eso podría haber sido el origen del descontento de las sirvientas regulares. Yuri no tenía palabras para responderle a Sebas, pero de todas formas hizo una sugerencia. Lo entiendo. Sin embargo, podría ser mejor darle un descanso. Demasiado estudio es contraproducente, fue lo que Yamaiko-sama dijo una vez. Yamaiko-sama dijo eso. Ya veo, aunque podemos eliminar la fatiga con nuestras habilidades, si Yamaiko-sama dijo eso, muy bien. Entonces, Tsuare, toma un descanso. Siéntate en esa silla y descansa. Sí. Yuri y Sebas observaban la espalda de Tsuare mientras caminaba hacia la silla. Se mueve mucho más bellamente a comparación de antes. Muchas gracias. Todo es gracias a ti, Yuri. Nada de eso. Ese es el fruto de su arduo trabajo. Por cierto, ¿qué tipo de entrenamiento seguirá a continuación? A Yuri le habían pedido encargarse de las prácticas de caminata, y alguien más se encargaría de las otras cosas. Eclair le enseñará a limpiar y cosas similares. ¿Él está a cargo de eso? Él era el candidato perfecto para enseñarle a alguien a cómo limpiar. Yuri se sintió un poco decepcionada. Yuri disfrutaba enseñando a otras personas. Aunque eso no incluía tomar el trabajo de otros, ella aceptaría gustosa cualquier pedido de hacerlo. Yamaiko-sama probablemente esperaba eso en mí, es decir, de mí. Aunque ahora no podía contemplar el venerado rostro de su creadora, podía sentir calidez en su corazón cuando hacía cosas relacionadas al ser supremo que la había creado. Observó a Sebas, de pie a su lado, sacando un reloj del bolsillo de su pecho. Yuri, todavía nos queda un buen tiempo para nuestra reunión con Eclair, creo que deberíamos quedarnos aquí por hoy. Forzarla a que continúe cuando está cansada podría llevar a malos hábitos. Si estos terminan arraigando en ella, todos nuestros esfuerzos hasta ahora podrían perderse. Yuri se encogió de hombros. Los malos hábitos son difíciles de romper, ¿no es así? Es como dices. Entonces, dejémoslo aquí por hoy. Gracias por venir hoy por ella. Sebas asintió para mostrarle su gratitud. Después de eso, Yuri oyó que Tsuare iba a ponerse de pie, así que extendió una mano para detenerla. Tsuare también asintió agradecida. Yuri observó los guantes que Tsuare estaba usando. Parecían ser los mismos guantes que Sebas usaba. Si además poseían las mismas habilidades, se trataría de objetos mágicos que reducían el daño elemental de fuego, ácido y similares. Aunque el poder que tenían era comparable a objetos prescindibles, el hecho de que Sebas realmente le hubiera entregado un objeto que los seres supremos le habían otorgado a él, mostraba lo mucho que se preocupaba por ella. No. Yuri rechazó de inmediato sus propios pensamientos. Teniendo en cuenta que Sebas estaba preocupado por la forma en que las personas alrededor de Tsuare la veían, había estado pensando en ella desde el mismo comienzo. ¿Eso se debía a que se lo había ordenado el Supremo, o había alguna otra razón? Cuando Yuri vio el pañuelo blanco asomando por el uniforme de Tsuare, las esquinas de su boca se relajaron. Preguntar sobre